Continuamos con nuestra historia de Colombia. Tenemos pues que Bolívar está preparando o está sesionando el famoso Congreso Admirable. Venezuela ha resuelto romper definitivamente con Colombia. Bolívar también tiene enfrentamientos aún con generales venezolanos, no solamente con Páez, con Urdaneta, aquel general venezolano tan famoso de Maracaibo. Pues Urdaneta creyó que habían sido excluidos del mando supremo. Recordemos que Urdaneta le tenía unos celos muy grandes a Sucre, por cuanto Bolívar siempre tuvo a Sucre como su sucesor, como su hijo predilecto. También recordemos que esa preferencia de Bolívar con Sucre le valió cierto distanciamiento con Córdoba. Ahora fue con Urdaneta, por esas preferencias de Sucre, a quien todo el mundo veía como el sucesor natural de Bolívar. Entonces comienza ahí una rivalidad decidida con Urdaneta. El Congreso Admirable pues continúa discutiendo el proyecto de constitución cuando aparecen nuevos sucesos dignos de ser comentados. ¿Cuál fue? Una exposición que dirigió al Congreso los vecinos de Popayán, en la que manifestaban su opinión de que esa unión con Venezuela no iba a ser posible. Eso implicaría grandes esfuerzos, costosos sacrificios, porque Venezuela estaba decidida a sostener su separación. Páez, que en esas circunstancias no era viable darle una constitución a Colombia, porque esa constitución de ese Congreso Admirable no iba a ser aceptada ni obedecida por los venezolanos, que tampoco los granadinos querrían hacer la guerra a los venezolanos para someterlos a la constitución que dictase el nuevo Congreso, porque los gastos de una guerra de esa naturaleza, pues no tendríamos cómo sufragarlos, y eso arruinaría a los pueblos. Por lo tanto, estos vecinos de Popayán advertían que ese Congreso Constituyente debería disolverse y convocarse otro, pero exclusivamente de la Nueva Granada, considerando pues la situación con Venezuela, para estatuir ya una ley fundamental nada definiere para sí, bien fuera el sistema central o el sistema federal. ¿Quién lideraba estas comunicaciones, estas actas, estas cartas desde Popayán? Pues aquí vuelve a aparecer don Joaquín Mosquera, muy importante. Recordemos al Joaquín Mosquera que se encontró con Bolívar en Pativilca, el Bolívar enfermo aquel, donde relata que a pesar de su enfermedad y que su falta de recursos, antes de las batallas de Junín y Ayacucho, pues sin saber que, viendo la circunstancia de postración tan complicada, le pregunta a Mosquera a Bolívar, ¿y usted qué va a hacer? Y él dice, triunfar, el Bolívar de Pativilca, el testigo de aquella momento tan importante, cuando demuestra que la voluntad de un jefe como Bolívar, pues es indomable o indoblable, más bien, ese es el término, no se doblegaba ante nada. Pues es este Mosquera el que se atreve a advertirle
a Bolívar esta circunstancia en un periódico que se llamó El Meteoro, y empezaron a escribirse columnas sosteniendo esa inconveniencia y esa disolución del nuevo Congreso. Bueno, además de esto, llega a manos del Poder Ejecutivo de la Gran Colombia la noticia de la rebelión de la provincia del Casanare, de la que ya dimos cuenta, aquel Juan Nepomuceno Moreno que fusiló a Lucas Carvajal, a su amigo, a su amiga, y también se da cuenta el Congreso del estado de agitación en que se hallaban casi todas las provincias de la Nueva Granada. El general Domingo Caicedo, que es quien en esos momentos desempeña el poder ejecutivo, pasa el 15 de abril un mensaje al Congreso, le expone la razón de la situación en que se halla la República, las dificultades que tiene el gobierno para mantener la tranquilidad de los pueblos, y Domingo Caicedo, que es en quien Bolívar ha delegado el poder bajo el decreto famoso de la dictadura, también advierte que en su concepto no debía darse constitución alguna, puesto que Venezuela estaba decidida a resistirla por la fuerza, tampoco sería adoptada en otros departamentos, y sería dar una constitución que no iba a durar, que eso sería un ejemplo funesto. Por lo tanto, dijo Caicedo que el Congreso se debía limitar a acordar un decreto orgánico para detallar las atribuciones del gobierno, que asegurase las garantías individuales, los derechos, las libertades, a nombrar los altos funcionarios que debían tomar las riendas del Estado y autorizarlos para que convoquen una convención que se ocupe de la suerte de los pueblos. El Congreso, sin embargo, a pesar de estas comunicaciones que recibe Popayán y de estas lideradas por Joaquín Mosquera, más estas recomendaciones del mismo presidente encargado del Ejecutivo, de Caicedo, insiste en darse su propia constitución. Entre tanto, la agitación en los pueblos crece. No solamente ya es Popayán las que emite esas cartas, Neiva, la provincia de Neiva, Zipaquirá, Tunja, Sogamoso, también suscriben actas pidiendo lo mismo que acabó de pedir Popayán. O sea, que se reservara para mejor ocasión esa constitución que se estaba elaborando. Ninguna provincia de la Nueva Granada quería una guerra con Venezuela, y los temores de que se pudiese romper la paz, pues tenían inquietos los ánimos de todos los granadinos. Sin embargo, la mayoría del Congreso insistía en que se debía dar la constitución, que era el objeto primordial de la convocatoria de ese Congreso admirable. Aparece Antioquia. El diputado por Antioquia, Alejandro Vélez, entonces halla un medio para allanar las dificultades y presenta un proyecto de decreto en que se dispone que se acuerda la Constitución para Colombia, que esa Constitución se ofrecería a los pueblos de Venezuela como un vínculo de unión, pero que si esos pueblos de Venezuela no la admitían, se advertía expresamente que de ningún modo se les haría la guerra, y que en ese caso se convocara una convención granadina bajo otras reglas que expresaba ese mismo decreto.
Este proyecto de don Alejandro Vélez de Antioquia fue bien recibido en el Congreso y calmó los espíritus. En consecuencia, el Congreso prosigue con sus tareas constitucionales. Por el mismo tiempo, abril 20, tanto en la capital Bogotá como en las provincias de la Nueva Granada, era fuerte la opinión de que al centro de Colombia ya convenía decididamente la separación de Venezuela. Y aluden y se explica ante los granadinos la inmensa lista de militares que mandaban en Colombia y que eran los gastos que había que hacer para sostenerlos. Y de esa lista de militares, 2/3 eran granadinos, eran venezolanos, no eran granadinos. Entonces observen que quien sufragaba esto tan importante, pues era Colombia, mientras que Venezuela estaba por su lado y también por Ecuador iban por su lado. Entonces, en esas cartas, en esas comunicaciones, en esos artículos de prensa, se dice, observad quienes desempeñan las prefecturas generales, las prefecturas de los departamentos, los gobiernos de las provincias, las comandancias generales, quienes mandan los cuerpos del ejército, quienes ocupan el mayor número de empleos de los oficiales, todos venezolanos. Bueno, también se discutía en el Congreso y se decía que solamente a Bolívar, o pensaba Bolívar mejor, esa era una de las fallas de Bolívar, en que el gobierno militar que él había elevado a través del decreto de la dictadura sobre las ruinas del gobierno civil, fue necesario porque porque el gobierno civil, como él lo decía, estaba en ruinas, estaba deprimido. Y ese gobierno militar, pensaba Bolívar, solamente le obedecería a él, porque los militares mandaban de un extremo a otro de Colombia, ocupaban los primeros destinos, desde las parroquias más humildes hasta las grandes ciudades. Y eso era lo más sensible para los granadinos, eran que la mayor parte de todos estos gobernantes eran venezolanos. Y José Manuel Restrepo dice, esa es una debilidad de Bolívar inexcusable, que contraría sus repetidas y solemnes protestas de que el único anhelo era tornar a la vida privada. El Libertador deseaba que este Congreso admirable le nombrase presidente constitucional de Colombia y casi que se le había vuelto un punto de honor el conseguir esa aprobación. ¿Por qué? Porque definitivamente ya no quería tornar a la vida privada. Entonces hay 3 razones que expone el profesor José Manuel Restrepo, el historiador. Ya primero, porque sobre él ejercían influjo algunos de sus amigos que lo persuadieron de que sería una debilidad de él, de Bolívar, separarse del gobierno y ceder al torrente de las pasiones de sus enemigos, porque dejaba expuestos los bienes de sus amigos. ¿A qué? A los resentimientos, en palabras de estos señores, y venganzas del Partido de los Demócratas exaltado, que sin duda iban a ocupar los primeros destinos de la República. Era como la primera razón. Segundo, los ministros extranjeros y agentes diplomáticos extranjeros también le instaban a no dejar el mando, porque se empañaría el brillo que su nombre había dado a Colombia entre las naciones extranjeras, y porque sin ese poderoso vínculo de unión, estos ministros extranjeros o embajadores, sería acaso inevitable la disolución de la República. Y tercero,
Bolívar no quería dar a sus enemigos el triunfo eleccionario y que se gloriasen de obtenerlo, o de que le habían arrojado de la primera magistratura, anulando su influjo sobre los colombianos. Es decir, pura soberbia o vanidad. La idea, pues, que el plan que tiene Bolívar era que el Congreso elija como vicepresidente a Domingo Caicedo y que éste se encargue del poder ejecutivo, dejando a Bolívar el mando del ejército, para ponerse al frente de eso, para que Venezuela poderle hacer defenderse a la Nueva Granada si ésta era invadida por los venezolanos, por Páez, por Urdaneta, por Mariño, con el fin de mantener la tranquilidad, el orden y la paz. Entonces, imbuido de estas ideas, fue persuadido por algunos amigos que convendría a Bolívar reasumir el mando que en ese momento desempeñaba el general Caicedo por delegación suya, recordemos por aquel decreto de la dictadura, el que ocasionó todo este problema con la conspiración septembrina. Sin embargo, Bolívar no ejecuta esta sugerencia antes de consultarlo con sus ministros, con el general Urdaneta, con los doctores José María Castillo, con Estanislao Vergara, y los convoca a una reunión en su casa el 21 de abril de 1830. Pero en esa reunión ninguno se atreve a expresar su opinión con franqueza, en presencia de Bolívar. De la Junta se disuelve sin acordar nada. Algunos amigos lo persuaden de que convoque una junta en la que él no asista, para que se examine si conviene decir al Congreso que no lo nombre presidente de la República. Entonces, esa junta, él acepta, y esa junta se reúne en la casa del general Domingo Caicedo. Van los miembros del gobierno, también asiste en esa junta, por encargo del Libertador, porque le tenía plena confianza, el señor Luis Baral, después gran historiador de la historia de Venezuela y la Nueva Granada, en quien él confía porque es un ciudadano sin aspiraciones políticas, independiente, con fortuna, sincero y capaz de darle consejos. Examinan todos detenidamente la cuestión y por unanimidad los concurrentes convienen que la paz y la tranquilidad de Colombia, por el bien de la paz y la tranquilidad de Colombia, que el Libertador no fuese reelegido para la presidencia de la República. ¿Se fundan en qué? En que Venezuela lo rechazaba con violencia y que de la Nueva Granada se expondría a iguales actos de revolución y a criminales atentados si Bolívar obtenía de nuevo la presidencia constitucional por elección del actual Congreso. Pero que si los colegios electorales que se reunirían en octubre de 1830 le daban sus votos, esta elección popular le sería honrosa y entonces debía aceptar ahí sí la primera magistratura. Esa junta independiente delega en Caicedo, en Herrán, Pedro Alcántara Herrán y Luis Baral, para decirle al Libertador los resultados de su deliberación. Y la escena fue bastante desagradable, porque esto molestó bastante e irritó a Bolívar. Es más, increpó a Caicedo, porque porque la opinión de Caicedo en concepto de Bolívar estaba interesada para que se le nombrase presidente. Sin embargo, a pesar de la molestia de Bolívar, todos los delegados se mantuvieron firmes en su dictamen y él los increpaba diciendo que cómo quedaría él siendo el objeto de ataque de todos sus enemigos cuando dejara el mando. Y a ellos le respondieron que él siempre sería el más alto jefe militar, el primero y más ilustre ciudadano de Colombia, que en la Nueva Granada, donde quiera que fijara su residencia, sería acatado
y consultado por todos como George Washington. Mientras todo esto ocurría, el Congreso Constituyente finaliza sus tareas y se termina la elaboración de la Constitución de Colombia el 29 de abril de 1830, firma el 3 de mayo y se señala el día 4 para el nombramiento de presidente y vicepresidente de la República, cuya duración, que estaba prevista para 8 años, en esta ocasión solo debía ser hasta las próximas elecciones constitucionales. Así las cosas, hubo dos candidatos que se pelearon el nombramiento, ya que fue Mosquera, Joaquín Mosquera, quien resulta nombrado presidente de la República contra el candidato de Bolívar, que era Cabal. Los enemigos no querían que el candidato de Bolívar fuese nombrado porque lo consideraban hechura e instrumento de Bolívar. Entonces fue nombrado presidente don Joaquín Mosquera. Don Joaquín Mosquera, el famoso testigo del hecho de Pativilca. Domingo Caicedo fue nombrado vicepresidente, sin que el Libertador hubiera tenido un solo voto en estas elecciones. Entonces, Bolívar no fue considerado como ni presidente ni vicepresidente. Los exaltados celebraron este resultado, la salida final de Bolívar de la vida política de la República de Colombia. Hubo en la calle música, cohetes, pólvora, algazara, lo que debió haber molestado bastante a Bolívar esta fecha pues del 4 de mayo de 1830. Mosquera, don Joaquín, como es nombrado presidente, ¿dónde estaba? Estaba en Popayán, que era su ciudad natal, por lo que el Congreso llama al vicepresidente, a Domingo Caicedo, para que preste el juramento constitucional y se encargue del poder ejecutivo. Así las cosas, este Congreso también le expresa al Libertador por medio de una diputación de 4 miembros, diciéndole que el Congreso ya cumplió con los objetos de su convocatoria, que por consiguiente debía cesar el famoso decreto de la dictadura, el decreto orgánico del 27 de agosto de 1828, que causó tantos problemas después de la disolución y todas las facultades que se le habían dado al Libertador. Y esa comisión, esa diputación le expresa la gratitud de la nación por los servicios que le prestó. Esta constitución que resultó de este Congreso llamado admirable, unos dicen que por mofa de los venezolanos, fue muy superior a la Constitución de Cúcuta en 1821, pues ya habían 7 años más de madurez republicana, pero definitivamente todo el mundo ya la juzgaba como una constitución provisional, porque había consenso, casi que unanimidad, que Venezuela nunca la iba a aceptar y eso le iba a hacer perder el mérito. Muy bien. Antes de saberse el resultado de la elección como presidente a Mosquera y vicepresidente el mismo Caicedo, el vicepresidente encargado Caicedo, ante la proximidad de tropas venezolanas en la frontera y de las intrigas de algunos que nos pudiesen meter en una guerra cuyo término y alcance sería muy difícil de prever con Venezuela, se apresura Caicedo a nombrar
a 2 personas por decreto legislativo del 11 de mayo de 1830 para que informen a Venezuela de los resultados de este Congreso admirable. Fueron escogidos los señores Juan de Dios Aranzazu, antioqueño, de La Ceja del Tambo, y Francisco Soto. Soto no quiso asumir el cargo, pero Aranzazu sí, y entonces Aranzazu asume esa responsabilidad en forma seria, republicana y responsable, y viaja a la frontera con Venezuela. Halló Aranzazu a Santiago Mariño, aquel Mariño complicado que se había enfrentado a Sucre, aquel Mariño de la isla de Margarita. Lo halla ya habiendo cruzado la frontera en San José, en la villa de San José de Cúcuta. Le explica Aranzazu con calma el decreto expedido por el Congreso colombiano, en el cual le aseguraba que no había ningún peligro de ninguna guerra con Venezuela para someterla a ninguna unión, que era una decisión libre de Venezuela. También le informa de la separación definitiva del mando de Simón Bolívar, del Libertador. Le informa del viaje del Libertador a Cartagena. Ya Bolívar entonces decide salir de Colombia, embarcarse hacia Europa. El Congreso en un decreto le reconoce que hasta su fallecimiento iba a recibir una suma mensual vitalicia para que pudiera pasar pues sus días de civil. Y esa manifestación, que fue muy bien manejada por Aranzazu, por nuestro coterráneo antioqueño, más el permiso que se hizo de que tropas o soldados venezolanos que estaban en las tropas colombianas pudiesen pasar la frontera y pudiesen unirse a sus ejércitos, pues convenció a Mariño de las intenciones definitivamente buenas de Colombia, y entonces disipa los temores verdaderos o aparentes de Mariño, y entonces con sus tropas sin tardanza repasa la línea divisoria entre los dos países que forman el río Táchira, y termina este momento tan complicado gracias a nuestro coterráneo Juan de Dios Aranzazu, que posteriormente sería presidente de la República de Colombia. Bueno, dejemos acá para ver, porque ya está prácticamente terminando o acaba de terminar la vida política de Bolívar. Ya lo que sigue será el camino de Bolívar hacia Cartagena, y lamentablemente su fin en Santa Marta. Bolívar se retira de Bogotá, la gente sale a despedirlo, aunque algunos pues dicen algunas historias que lo tratan mal, lo insultan en el camino, pero algunos estudiantes un poco exagerados y radicales. Pero lamentablemente pues Bolívar sí queda muy triste por la intención que tenía de mantenerse en el poder para someter a Venezuela y mantener a lo que diera lugar a la Gran Colombia. Y finalmente tuvo que ceder a las presiones de sus mismos ministros, de Caicedo, de todos sus allegados, y decide entregarle pues el control al Congreso, que fue lo que ocurrió con la
elección de Joaquín Mosquera y de Urdaneta. Feliz semana.